Lo primero que voy a hacer es enseñar el programa. El software se llama VM for Windows, como ya lo he contado. ¿Listo? Yo ya les había dado algo del programa, ¿no les había mostrado algo del programa? No, absolutamente nada. Listo. Entonces voy a arrancar explicándoles antes de un programa de optimización. Tienen muchísimos módulos que les sirven muchísimo a ustedes, pero que yo solamente les voy a enseñar una cosita chiquitica, una cosita de todo lo que tiene el programa. Pero sí les voy a contar de qué se trata. El primer módulo se llama asignación y hace referencia a problemas donde usted tiene que asignar, bien sea trabajo, bien sea recursos, operaciones, y normalmente se da con muchísimas variables, como el transporte, que lo vamos a ver más adelante. Este que se llama análisis de costo-beneficio, con esto se puede hacer un análisis de costo-beneficio. Otro que se llama análisis de las decisiones. Análisis de decisiones. Eso lo trabajan para identificar cuál es la mejor decisión posible en un escenario que ustedes planteen. Entonces ustedes pueden plantear invertir, no invertir, por ejemplo. Pueden plantear enviar un transporte o no enviarlo, etcétera, etcétera. Tiene un módulo de pronóstico, perdón. Pronóstico. ¿Qué es un pronóstico? Es, ahora comillas, adivinar el futuro. ¿Cómo hace que adivinar el futuro? Pues sencillamente, basado en el pasado, lo que hace es predecir los comportamientos futuros. Por ejemplo, ventas. Con base en las ventas, podemos establecer los comportamientos futuros, ¿sí? Entonces lo que hacemos con un pronóstico es tratar de identificar cuál va a ser el valor de la demanda, el valor específico. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para mucho. ¿Para qué, por ejemplo? Para que nunca vaya a haber un agotado en un punto, por decir cualquier cosa. Para que nunca vaya a haber que se nos desborde la capacidad logística, etcétera, etcétera. Esto se llama Board Programming, esto es lo mismo que ustedes están viendo en estos momentos, pero con una diferencia. Y es de que usted puede violar algunas restricciones, ¿sí? Usted le dice, bueno, ¿y qué pasa si yo violo esta restricción? Si me dice que lo mínimo es tanto, pero si yo me pongo por debajo de ese mínimo, a ver qué sucede, ¿cierto? ¿Qué puedo implementar? Bueno, esto se llama programación entera y mixta. Ahí como ustedes ven no se ve, ¿cierto? Aquí dice programación entera mixta. La programación entera mixta es, muchos de ustedes en algún momento me preguntaron, profe, pero es que ¿cómo voy a hacer 0.3 carros o 1.5 trenes? Esto es programación entera. Ya ahí la condición ¿cuál es? Es de que sean números enteros. Entonces es producir 3 trenes o 4 trenes o 5 trenes y demás. Uno de los más aclamados por ustedes. Inventario. Tiene métodos de reorden, método de OQ, bueno, tiene toda la cantidad de análisis ABC, absolutamente todo el inventario lo trabaja. Y pues no solamente, no es un software de inventarios. Es decir, no es que le guarde a usted códigos de producto, que le guarde, no. Es un software de análisis de inventarios. Para usted determinar, por ejemplo, el número del stock mínimo, ¿sí? Es uno de los puntos más críticos dentro de los procesos de comercialización, el stock mínimo. Ustedes saben que exceso de mercancía es un problema y falta de mercancía también es un problema, ¿cierto? Hay pérdida de cliente, bueno, etcétera, etcétera, pero también hay pérdida, por otro lado, por pérdida de plata porque está la plata quieta. Listo. Creo que ustedes ya conocen todo esto, ¿no? El método de OQ, ¿o nunca lo han visto? Puntos de reorden. Sí. ¿Sí o no? Bueno, ahí está. Con eso ustedes pueden trabajar cualquier tema que hayan trabajado con ella, un ejercicio que hayan trabajado con ella, lo pueden solucionar directamente con el programa.
Linear Programming o programación lineal. Este es el único módulo que nosotros vamos a ver. El único que vamos a ver. Linear Programming. ¿Listo? Está el que sigue. Análisis de Markov. Este análisis de Markov es para, sobre todo para simulación. Que es la base de simulación. El que sigue es planeación de requerimiento de materiales. Sobre todo para los ingenieros industriales. El que sigue, redes. Redes, la ruta más corta. La ruta que maximiza, ¿sí? La ruta que maximiza. Normalmente los problemas de logística son de minimizar costos, pero en este caso es para maximizar. ¿Maximizar qué? Maximizar la ruta. Puede ser utilidad, puede ser... ¿Listo? Este es el punto de proyectos. Métodos PERT CPM, se llaman método de la ruta crítica. Y determina en un proyecto cuáles son los hitos del proyecto, es decir, cuáles son los puntos que sí o sí debe hacer en determinadas fechas, porque si se pasa de las fechas, el proyecto se alarga. Control de calidad. Control de calidad, todo lo que tiene que ver con las barras, como los niveles críticos, en los donde si se sale de los niveles, pues empieza a generar alertas. Métodos de scoring o métodos de puntuación. Scoring o de puntuación es para clasificar elementos, individuos, clientes y demás. Simulación, todos los elementos de tipo estadístico. Todas las estadísticas básicas, las desviaciones, el promedio, la varianza, la desviación estándar, la normal, la distribución. Transporte, todo lo que tenga que ver con transporte, ¿sí? Optimización de transporte. Líneas de espera, uno de los puntos más críticos. Líneas de espera. ¿Qué es una línea de espera o una teoría de colas? Una teoría de colas es que usted, por ejemplo, tiene un proceso y el proceso es lineal. ¿Qué es lineal? Es que primero pasa por una estación, después pasa a la siguiente estación y después pasa a la siguiente estación y así sucesivamente. Imagínense que ustedes tienen una banda transportadora y la banda transportadora pues transporta, para la redundancia, la mercancía, y entonces esa mercancía tiene que ser empacada, ¿sí? Cogerlo de la banda, empacarlo en una caja, todo el proceso de empaquetado, todo el proceso de empaquetado, como sea que vaya el producto. ¿Qué sucede? Si usted tiene pocas personas realizando el proceso de empaque y su banda tiene una velocidad mayor a la capacidad que tiene esa persona, muy seguramente se va a quedar estancado la banda. Eso se llama líneas de espera, ¿sí? O teoría de cola. Entonces, ¿cuál es la velocidad a la que debería ir la línea para poder que no haya un cuello de botella? O viceversa, ¿cuántas personas tengo que tener yo empacando para poder lograr que la velocidad de la banda me sirva? ¿Listo? Y estos últimos 3 módulos no sirven. No tengo ni idea de lo que son. La verdad nunca los he utilizado, no sé qué son. Pero son muy bonitos. Es bacán. No sé qué. Listo. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Linear Programming. ¿Listo? Cuando vamos a Linear Programming, él automáticamente nos trae este cuadrito que está acá, no es el 200 ni este que está acá. Y él nos dice, vean, ¿cuál es el número de restricciones? ¿Cuál es el número de variables? ¿Qué objetivo está persiguiendo? ¿Maximizar o minimizar? Entonces vamos a coger un ejercicio cualquiera de los que ustedes tienen ahí. ¿Cuál? No sé, ustedes quieran. Preferiblemente que ya tengan solucionado, ¿no? Ay, padre.
Listo. ¿Cuántas restricciones? 4. Entonces vamos aquí y le decimos 4 restricciones. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas variables? 2, o sea, x1 y x2. ¿Es de maximización o es de minimización? Maximización. Entonces yo vengo y le digo OK. Listo. Él nos saca una tablita de esta manera. Esto que está acá, allí es donde vamos a meterle los coeficientes. ¿Qué es un coeficiente? ¿Eso está acá? ¿Un coeficiente qué es? El número que acompaña a la letra. Listo. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de nuestra función objetivo? La función objetivo del ejercicio que estamos resolviendo, ¿cuál es? 30.000 y 20.000. O sea, 30.000 x1 más 20.000 x2. Yo acá pongo 30.000. 30.000 x1 y 20.000 x2. Miren que al lado derecho, como ustedes ven, no se ve, dice maximizar 30.000 x1 más 20.000 x2. Lo subo un tris. Ahora ahí está. Maximizar 30.000 x1 más 20.000 x2. Listo. ¿Cómo se llama la primera restricción? ¿Cómo? ¿No le pusieron nombre? Están aburridos. Bueno, vamos a llamarla R1, porque no sé, pero sería muy bueno que ustedes no, mentira, no, si es muy bueno no es necesario que me digan que es. Más x2, perdón, ¿qué decía? ¿Que el número de vuelos? x1 es mayor o igual al número de vuelos de x. No, o sea que sería menos 1. Mayor o igual, ¿no? Mayor o igual. ¿A cuánto? A 0. Listo, mírenlo, acá está. ¿Cuál es esa tablerita tan chévere? Ahora acá está. x1 menos x2 mayor o igual a 0. Listo. Restricción siguiente. x1 menor o igual a 120. Pero ¿cómo se llama la restricción? Vuelos de El x1. número de vuelos del avión A1. De A1, de x1. Ajá. ¿Cuánto es? Es menor o igual a 120. Menor o igual a 120. Listo. ¿Qué sigue? La suma de los dos vuelos. Vuelos totales. Ajá. Mayor o igual a 60. La suma de los dos vuelos es mayor o igual. Mayor o igual. Del anterior era menor, ¿cierto? Sí. Listo. Mayor o igual a 60. Restricción 3. B, 4. 4. Que los dos vuelos no superan los 200. Vuelos no superen. Bueno, más bien máximo de Menor o vuelos. igual. El máximo de vuelos es que sea 200. Miren las ecuaciones acá arriba están, las comparan con las que ustedes tienen allá. Maximizar 30.000 x1 más 20.000 x2, x1 menos x2 mayor o igual a 0, x1 menor o igual a 120 y x1 más x2 mayor a 60 y x1 más x2 menor o igual a 200. ¿Coincide con lo que ustedes tienen allá, cierto? Sí. Listo. Una vez, pues, ¿qué fue lo que hice? Recuerden, entré a Linear Programming
en linear programming le dije cuántas restricciones eran y después les dije cuántas variables eran. Después me vine aquí a esta tablita y les metí los coeficientes solamente. Y entonces, voilà. Aquí le damos solve. Y entonces él vino y encontró la respuesta es 120, 80 y tiene un recurso de 5.200.20.000 millones. Listo. Nos demoramos, ¿cierto? Aquí nos metemos a la parte gráfica. En Solutions. Lo que pasa es que con esa tablita, con esa lupa, aquí está nuestra gráfica. Nos muestra el área factible. ¿Sí? Y adicional a eso, nos muestra el lado derecho los puntos candidatos a óptimo. Mírenlo, acá están. Un punto era 120.0 y nos daba un Z de 36.000. El otro era 60.0, perdón, y nos daba un X de 180.000. El otro era 30.30, 15.000. El otro era 100.100, 5.000. Y la respuesta correcta era 120.80, que daba 520.000. ¿Nos demoramos? Sí. Ok, entonces, ¿para qué no ir a sufrir con una huevonada que no acaba de Resulta acontece que para poder ustedes entender lo que el programa hace, ustedes tienen que sufrir lo que el programa hace. Agradezcan que no vamos a sufrir con más de dos variables, porque eso se llama un método simplex. Y el método simplex matemáticamente es un método que es largo, es dispendioso, etcétera, etcétera. No lo voy a trabajar realmente, voy a saltarme el método simplex y vamos a trabajar directamente sobre el programa. ¿Listo? Bueno, esto tiene otra salida y entonces aquí es donde arranca realmente nuestro primer punto del análisis de soluciones. Se llama ranging. Ahí, ranging. Profe, cuando son más de tres variables, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero no se puede ver gráficamente. ¿Listo? O sea, no hay gráfica, pero sí lo soluciona. Listo. El ranging. Profe, o sea que de tres para allá no hay gráfico. No. Ranging. Estoy tratando de que me ponga las comitas para que me pusiera los punticos porque estaba perdido. Bueno. Bueno, no me deja modificarlo, pero no importa. Esta es la partecita que tenemos que grabar, que tenemos que ponerle muchísimo cuidado. El ranging nos presenta la solución. Entonces existe una cosa que se llama la teoría de la dualidad. ¿Qué es la teoría de la dualidad? La teoría de la dualidad dice que si yo soluciono el problema dual, encuentro la solución del problema primario. En otras palabras,
Este es el problema primario que nosotros acabamos de solucionar. El problema tal cual sale de la realidad. Y algunas veces, por ejemplo, cuando son 100 variables, 500 variables, 700 variables, es más fácil solucionarlo con el problema dual, no con el problema primal. ¿Qué hace el problema primal? Perdón, dual. El dual soluciona en la función objetivo, pero tomando como variables las restricciones. Es decir, esto que está acá se van a convertir en variables. ¿Sí? ¿Por qué se hace eso? Como les decía ahora, porque muchas veces que puede ser que tengo muchas más variables que restricciones. Entonces, si yo tengo dos restricciones, si tengo 500 variables, pues es más fácil solucionarlo de esa manera. Es más fácil solucionar dos variables con 500 que al revés. En ese orden de ideas, esto nace de la solución del dual. Esa partecita no es tan interesante, ¿cierto? Es simplemente para que ustedes conozcan la teoría, es que sepan que existe un problema dual, un problema primal. El problema dual es la solución de las restricciones, el problema primal es el que trabajamos normalito. Pero esta tablita me genera una información muy importante. Se llama análisis de sensibilidad. Me permite identificar qué tan sensible es mi respuesta ante posibles cambios en las restricciones. ¿Listo? Entonces miremos. Por ejemplo, aquí me dice, arriba está la sensibilidad que tienen las variables y abajo está la sensibilidad que tienen las restricciones. ¿Listo? El que me determina un valor, para las variables me determina un valor que es el valor de respuesta. Esta es la respuesta, 120-80, ¿recuerdan? Aquí al lado derecho aparece algo que se llama un reduced value o un valor reducido. Yo luego les explico qué es eso. Después aparece un original value. El original value es el coeficiente que tiene actualmente la función objetivo. Miren que era 30.000x1 más 20.000x2. Nos presenta un lower y nos presenta un upper. El lower es el valor bajo, mínimo, y el upper es un valor máximo. ¿Listo? Nos determina unos rangos entre el mínimo y el máximo. Entonces, ahí arranco con lo que ustedes deben copiar. Lo primero que tienen que saber es que la respuesta siempre va a ser 120-80 siempre y cuando los coeficientes se encuentren dentro de los rangos. Entonces, si yo cambio el precio de X1 y le pongo 1 millar, la respuesta seguirá siendo 120. Obviamente el RHS, es decir, el valor de Z, se va a incrementar, porque al incrementarle el precio a X1, pues se va a incrementar el valor de Z. Pero la respuesta siempre va a ser 120-80, indiferente de que el Z se ponga grande, ¿cierto? Pasa lo mismo si yo me disminuyo, pero yo puedo ponerlo en 25.000, o sea, menos 5.000, y el valor seguirá siendo 120. ¿Dónde cambia? Cuando yo llego a los límites, de 20 hacia abajo. Vamos a probarlo. ¿Cómo lo probamos? Esto lo pruebo, vea, ojo, esto lo pruebo yo aquí, ¿sí? Pero usted no lo puede probar, porque yo en el parcial no le voy a entregar un computador, yo le voy a entregar una tabla de esas, y usted debe analizar la tabla. Es decir, que lo que yo voy a hacer a continuación
usted no lo va a poder hacer en el parcial. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues a modificar manualmente los valores. ¿Para qué? Para identificar que no hayan cambios acá. ¿Listo? Entonces voy a editar datos. Dijimos que si yo ponía la variable 25.000, no se modificaba. Vamos a poner la 25. 1, 2, 3. 25.000 y nuevamente le doy solucionar. Mírenlo, acá está. Sigue siendo 120, sigue siendo 80. Ya el valor del RHS o el valor de Z sí cambió, sí disminuyó. ¿Sí? Pero la respuesta sigue siendo la misma. Me voy nuevamente a editar datos. Dijimos que si lo poníamos por debajo de 20.000, ¿qué pasaba? La respuesta cambiaba. Profe, ¿en cuánto cambia? No sé. Simplemente sabemos que si se sale de los rangos, nos tocaría desarrollar o plantear un nuevo problema. Mírenlo acá. Cambió la solución. ¿Listo? Entonces, concluimos en el primer punto. 30.000. 30.000 era el valor, ¿cierto? Sí. Concluimos en el primer punto. Que mientras no se cambie, mientras no se salga el coeficiente de los parámetros o de los rangos establecidos, no pasa nada respecto a la respuesta. Si yo quiero seguir enviando la misma cantidad de aviones, lo puedo hacer sin ningún problema, siempre y cuando la plata que voy a ganar por avión se encuentre dentro de estos rangos. Miren que indiferente de si yo le pongo 0 al avión 2, él siempre va a ser 80. Siempre va a ser 80. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí alguna duda? Dígalas, y una vez aprovechen. ¿Dudas? Breve. Breve. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? No, pregunten que ¿Se puede también cambiar el valor de 30.000? ¿O solo el de 20? O sea, ¿Estos dos? Sí. Cualquiera de los dos, siempre y cuando estén 20 y viene dentro de esos O rangos. sea, el rango es de 20 a 30. De 20 a 30. Bueno. Importante. Yo solo puedo hacer un cambio a la vez. ¿Sí? Es decir, yo no podría cambiar los dos precios al mismo tiempo. Porque si cambio los dos precios al mismo tiempo, es posible que sí cambie la respuesta. Solo puedo hacer un cambio a la vez. Recordemos que estamos haciendo un análisis de sensibilidad. ¿Qué tan sensible es mi respuesta ante cambios dentro de las variables o dentro de los parámetros? ¿Listo? una pregunta. Sí. La que usted de upper y esa de lower, esa es, digamos, que X2 lo máximo que puede llegar es 30.000. Sí. Y X1 puede llegar a infinito y lo Sí. mínimo es 20.000. Sí. Y siempre va a ser. Pero no es X2, es el coeficiente de X2. Ah, el coeficiente. Es el coeficiente de X2, es decir, es el precio de venta, como estamos maximizando, ¿cierto? Porque ese era el beneficio. Lo máximo que yo puedo trabajar es entre estos dos. Entonces, una pregunta de análisis de sensibilidad sería la siguiente: ¿cuál es el precio mínimo al cual debe llegar mi avión tipo 1 si no quiero cambiar la planeación establecida? 20.000. Ya. ¿Tuve que saber algún cálculo complejo? No, pero tuve que haber sabido qué significa cada cosita de la tablita para poder responder.
Así es, literal es parcial. Ah, no. Literal, sí, literal. Lo que pasa es que pues, apenas vamos en el primer punto, porque hay muchas cosas, ¿cierto? Listo. Entonces, hay aquí una cosita que nos aparece en cero. Hay que buscar algún ejercicio que nos aparezca con un número diferente, ¿sí? Voy a empezar a modificar para tratar de que nos dé un valor de reduce. No lo hagamos. Este valor simplemente lo voy a trabajar es porque les voy a decir qué significa eso. Reduced value es la cantidad que yo debo o incrementar o decrementar para que la variable aparezca dentro de la respuesta. Pero es que en este caso, ¿qué pasó? Las dos variables obtuvieron valor. O sea, x1 fue 120 y x2 fue 80. Ninguno de los dos fue 0. Si alguno de los dos fuera 0, el reduced value va a cambiar y va a aparecer un número diferente. Voy a buscarlo. El valor de la variable, es decir, cuando me dice produzca 0 más de 0 aviones de x2, él me aparece un valor de reduce. Y él me dice, vea, si usted quiere que la variable le aparezca, o sea, sea interesante, sea atractiva para el modelo, usted debe modificar en 10.000 unidades la variable original. En este caso de maximización, si queremos que aparezca, ¿qué tengo que hacer? ¿Quitarle 10.000 o sumarle 10.000? Sumarle 10.000, miren lo que está. Si le doy 10.000 más 20.000, me lleva al límite. Es decir, que de ahí para adelante, la variable ya va a aparecer. ¿Sí? Entonces, yo voy a ponerle aquí un valor. Está actualmente en 20.000, ¿cierto? Entonces, quiere decir que lo voy a poner en 35.000. 35.000. ¿Y qué sucede cuando lo pongo 35.000? Ya me dicen, no, mejor produzca el otro, que esto es más rentable. ¿Sí? Para poder que la variable aparezca, yo tengo que hacer lo que me diga el reduced value. Para poder que la variable aparezca, o sea, para que sea parte de la solución, para que x1 y x2 tengan valor, tengo que hacer lo que me diga el reduce. Entonces el reduce en este caso me está diciendo, vea, para poder que x1 aparezca, súmele 5.000. Muy seguramente si le sumo 5.000, ¿qué va a pasar? Que desplaza x2, ¿cierto? Muy seguramente, en este caso, no siempre pasa así. ¿Listo? Listo. Regálenme por favor los valores originales para volverlo a modificar. Maximizar cuánto, 30.000. 30 y 20. Los vuelos 1 y 2, ¿cómo era? 1 menos 1, ¿cierto? 1 menos 1, 0. Aquí era 1, 1, 20. Sí. 1, 1, 120. 1, 1, 60 y 1, 1, 200. Pero eso no es 120. Pero uno es mayor, igual a 60 y el otro menor. Pero está mal. ¿Cuál? Ah, es que era 10. 1, 1. Ese es 1, Menos 1. Tiene que quitarle 1 a los vecinos. Cuando la variable sea 0, ¿sí? Cuando el valor de la variable sea 0, ¿listo? Porque el coeficiente puede ser 1000, pero 1000 multiplicado por 0 da 0, ¿cierto? Entonces, la variable, o sea, cuando el valor original, perdón, cuando la respuesta sea 0, cuando una de estas dos sea 0, el reduced value va a aparecer acá. ¿Listo? Vámonos entonces ahora para las restricciones. Estas son las restricciones. Restricciones.
Tenemos restricción 1, restricción 2, restricción 3, restricción 4. Por eso era importante para mí los nombres. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un dual value. Dual value. Y apunten ese pedacito. ¿Qué es el dual value? El dual value es la cantidad que se incrementa o que se decrementa el RHS, es decir, el valor de Z o la función objetivo, cuando modifico la disponibilidad de la restricción. ¿Cuándo qué? Modifico la disponibilidad de la restricción. En otras palabras, actualmente el original value está en, eso es mayor o igual a 0, menor o igual a 120, menor o igual a 160 y mayor o igual a 200, ¿cierto? Lo que está al lado derecho de las restricciones. Miren, acá están los valores. 0, 120, 60 y 200. Miren las restricciones. A ella. A todo, porque todo es. No, a ella. Quiero ver. Listo, ¿qué es lo que me pregunta? Disponibilidad, restricción. Vuelvo y repito. ¿Qué es esto del dual value? El dual value es la cantidad, el número de unidades que se modifica la respuesta o el RHS o el valor de Z o la función objetivo, ¿cierto? La cantidad que se modifica cuando modifico la restricción, cuando modifico el límite de la restricción, cuando modifico la disponibilidad de la restricción. Esto es el lado derecho de la restricción. Miren que ahí está menor o igual a 0 o mayor o igual a 120. ¿Cómo es que eran las restricciones? Díganme si no me las sé. Sí, era 120. ¿0 era que menor? Mayor que 0. ¿El 120 era? Menor que 120. Mayor que 60. Y menor que 200. Si yo modifico eso, entonces, ¿qué va a pasar? Ah, ok, listo. Entonces, miren acá. Si yo tengo esta, que es el número máximo de vuelos, y yo digo, venga, yo quiero hacer que en vez de 200, tenga 201 vuelos. 201 vuelos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy modificando la restricción. Estoy modificando el lado derecho de la restricción. Si yo digo 201 vuelos, ¿qué estoy haciendo? Estoy incrementando, ¿cuántas unidades? Una. Como se incrementa una unidad, el RHS o el valor de Z o la función objetivo se va a modificar. ¿En cuánto se modifica? En 20.000. El cambio de una unidad en la restricción me va a modificar el valor de Z o el valor del RHS en 20.000. Vamos a probarlo. Yo digo acá, editar datos, ¿sí? Miren lo que vamos a hacer. Serían 40. Miren, si es 200, sí. Si es 201, porque actualmente está en 200, o sea, le incrementé 1, él se me va a modificar ¿en cuánto? En 20.000. Entonces voy a darle resolver. Miren qué pasó con el valor de Z. ¿Recuerdan el valor anterior? No miren eso. 5.220.000. Pero muy bueno que hayan mirado esto. Porque la respuesta no se permanece. La respuesta no permanece. ¿Qué es lo único que yo puedo saber de ahí? Es que se me modifica la función objetiva. ¿Listo? Entonces mire que la compañera me dijo, profe, entonces, pero no me lo dijo a mí, pero yo escuché que dio un piso.
Si se modifica entonces a 202, ¿qué va a pasar? Pues se va a modificar en cuánto? En 40.000. Miremos a ver. 524.000. No, 5.240.000. 5.240.000, pero era para ver si estaban pendientes. Por ahí ya veo que hay gente dormida. Bueno, voy a poner el valor normalito. 200. Sí. Muy buena observación. Si disminuyó 1, 199. Ya me dolió la mano. ¿Por qué no lo haces en la base? Porque no graba bien. Graba como muy acostado. 200. Ah, ya. Bueno, sigamos. Mismo principio de la función objetivo. El mismo principio de la función objetivo. Eso va a suceder siempre y cuando es que sin la lupa ustedes no ven, y con el lente el computador, ¿de acuerdo? Miren, eso va a suceder siempre y cuando la modificación que yo haga de la restricción se encuentre dentro de los valores bajos y valores altos. Es decir, en otras palabras, esto yo lo puedo modificar, la restricción la puedo modificar desde 120 hasta 240. Y va a pasar de que cada que yo modifique una unidad, se me va a modificar la función objetivo en 20.000. Pero si se sale de ese rango, no se cumple esto. No sabemos qué pasa, pero no se cumple esto. ¿Listo? Entonces, aquí quiero preguntarles. ¿Qué sucede, muchachos, si yo les digo que los vuelos totales, o sea, la restricción 3, de 60.000, que sea mínimo 60.000, pase a 40.000? Nada, ¿por qué no pasa nada? Porque tiene límite hasta 6. Porque el valor dual está en 0. ¿Sí? El valor dual está en 0. Ojo que algunas veces no es que no pase nada, antes al contrario, pasa lo contrario a lo que quisieran. Supongan, imagínense por un segundo, que esto es materia prima. ¿Sí? Y resulta que hay una materia prima que me está sobrando. ¿Sí? Dentro del proceso me sobra un pedazo de materia prima. Y yo adicional a que me sobra voy a decir, voy a comprar más materia prima de esa materia prima. ¿Qué estoy haciendo? Estoy acumulando más sobrante. Entonces eso, en vez de, usted dice, no pasa nada. No, sí pasa. Porque si usted acumula más materia prima, pues tiene más plata invertida perdida. ¿Sí? Listo, pero pues eso después lo miramos. Bueno, el reduced value de acá se llama slack o surplus. Y el slack o el surplus hace referencia a los sobrantes o los faltantes de la restricción. Por ejemplo, en este caso, ¿me recuerdan la restricción 3, por favor? ¿Cuál era? X1 más X2 mayor o igual ¿a cuánto? A 60. 60. Listo. ¿Valor de X1 cuánto era?
120. Valor de x2, 80, mira acá está. Yo voy a reemplazar esos valores acá. Bueno, listo. Entonces, en x1 son 120. Más. En x2 son 80. 120, perdón, igual a 60. ¿Qué sucede acá? Que esto es 200 y no es igual a 60. ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a decir que a estos 60 le tengo que sumar un valor. ¿Cuánto? 140. ¿Para qué? Para que sea 200 igual a 200. El slack es el sobrante o el faltante de la restricción. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo aparece un slack? ¿Cuándo aparece slacks? Cuando sea menor o igual y No. tiene un resultado, la derecha. Cuando haya un resultado a la derecha. Cuando sea mayor igual. ¿Cuándo qué? No. Cuando sea mayor igual. Cuando la restricción se consume toda. Si la restricción se consume toda, si por ejemplo estamos hablando de mercancía, de materia prima, perdón. Si se consume toda, el slack o el sobrante, ¿cuál va a ser? Cero. En este caso de acá, en este es la cuarta restricción. ¿Cuál es la cuarta restricción? ¿Me la dicen por? X1 más X2 menor o igual a 200. X1 más X2 menor o igual a 200. Entonces tenemos 120 más 80 igual a 200. O sea que 200 es igual a 200. ¿Tuve que hacer algo? No tuve que hacer absolutamente nada. Por eso no hay sobrante. ¿Listo? De ahí es que viene el concepto de modificar las restricciones. ¿Sí? Yo modifico las restricciones que me interesen o que me convengan. ¿Sí? Por ejemplo, estas dos restricciones no las modifico. Al menos no para la función objetivo. ¿Sí? ¿Listo? Y ya, y eso es todo. Sí, ya, eso es todo. Casi nada. El original value son los valores que están acá, son los valores de las restricciones del lado derecho. Se pueden modificar siempre y cuando estén dentro de estos rangos. Si se salen de estos rangos, no se cumple esto. ¿Sí? No quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero no a través de un análisis de sensibilidad, tocará volverlo a plantear dentro del ejercicio. ¿Listo? Y ya, y eso fue todo. Y casi nada.